venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Creo que Dios lo está llamando a usted hoy. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su presencia. Moisés tuvo una conversación con el Señor antes de cruzar el Jordán, antes de cruzar el Jordán, que lo cruzó Josué, no lo cruzó Moisés. Le dijo, no voy a poder acompañarlo, ustedes son un pueblo muy rebelde, son un desastre. Vayan, crucen el Jordán, posean la tierra, lo que yo les prometí lo cumplo, vayan. Estoy parafraseando, ¿okay? Es lo que dice la. Y Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, quedémonos acá. Es preferible estar en un desierto con el Señor que en la tierra donde fluye leche y miel, sin su presencia, sin su gracia, sin su compañía, sin su revelación, sin su palabra. Muchas veces elegimos mal, preferimos la bendición y no al que bendice. Preferimos lo que Él nos puede dar y no lo que Él es. Y lo que nosotros necesitamos es lo que Él es. Necesitamos ser impartidos del Señor. Quiero que me acompañe, en realidad, si no me acompaña, digamos, porque lo voy a hacer saltar por un montón de versos de la Biblia y lo voy a volver loco hoy. Como no tenemos como teníamos antes, la pantalla, que era una bendición. Tenemos todo, tenemos el proyector, tenemos la notebook, tenemos el programa, pero tenemos funcionando. Así que si después alguno, un acto de arrojo como el sargento Cabral, nos quiere dar una mano, tal vez podemos recuperar ese servicio que es tan bueno para poder leer usted la palabra sin distraerse y la letra de las canciones también. ¿Amén? ¿Me parece bien? Puedo poner un aviso en el Clarín mañana, pero también sería bueno si alguno se ofrece voluntariamente. Marcos capítulo 1, verso 1. ¿Por qué? Porque si no tenemos al Ezequiel, que tiene el síndrome de Paturuzú, que patea el córner y lo cabecea él mismo, ¿no? Hace todo, y no puede hacer todo, hay que darle una mano, ¿amén? Ahora, gracias a Dios, tenemos a Sebastián, tenemos a Mel, a Alejandra, a Marianela, a Juan, ausente con aviso hoy, pero tenemos un equipo, amén. Queremos que ese equipo crezca, que ustedes puedan servir como los músicos, como cada una de las cosas que hacemos para la gloria del Señor, no para otra cosa, amén. No porque nosotros seamos imprescindibles, nadie es imprescindible, yo menos que ninguno, pero es bueno decirle al Señor de corazón, Señor, acá estoy, ¿no? Estoy disponible, heme aquí, amén. Hay alguno que dirá, heme aquí, algún día de esto, bueno, Dios se va a decir. Marcos capítulo 1, verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. A diferencia de los 4 evangelistas que escriben cada uno de los evangelios, Marcos va al hueso. Mateo arranca tratando de explicar el linaje de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, y después se manda toda una genealogía. Lucas tratando de explicar estas cosas en orden para que sean entendidas tal como fueron, y arranca de la anunciación de Juan el Bautista, cómo fue Juan el Bautista anunciado y cómo fue el Señor anunciado a María, todas esas circunstancias, ¿no? Pero Marcos, a mí me gusta, es prácticamente el evangelio que a mí más me gusta, pero no para cuestión de nada. Marcos no se propone demostrar nada. Marcos dice, Jesucristo es el Hijo de Dios, en el verso 1.
¿Te gusta? Seguí leyendo. Si no te gusta, volvé para atrás para Mateo. ¿Viste? Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio del Hijo de Dios. Pero entendemos todo lo que dice aquí, menos una palabra que a mí me parece que es importante, que es sobre la que tenemos que reflexionar hoy, que es la palabra evangelio. Porque mayormente evangelio para los evangélicos, como nosotros, es una definición de diccionario. Es la buena noticia. No, pero evangelio no es cualquier buena noticia. Puede ser que la palabra en griego signifique buena noticia, perfecto, maravilloso. Pero ¿qué significa para nosotros evangelio? ¿Qué significa para nosotros ser evangélicos? Eso no es lo que dice el diccionario. Para poder entender eso tenemos que ir a la Biblia. Y para ver si hemos recibido el evangelio de Dios, tenemos que saber claramente qué es lo que hemos recibido y qué es lo que no hemos recibido. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, verso 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, el evangelio es lo que falta que sea predicado en todas las naciones, o, si lo leemos mejor, a las naciones les falta el testimonio que revela el evangelio, para que entonces cuando todas las naciones tengan el testimonio que revela el evangelio, venga el fin. ¿Qué significa para testimonio? ¿Cuántos han visto alguna vez una película o algo, una serie de abogados donde se da testimonio, ¿no es cierto? Normalmente se llama a un testigo cuando no hay una prueba contundente, visible, para que él relate lo que vio, o lo que oyó, o lo que él sabe. Puede dar testimonio una persona que estuvo presente en los acontecimientos, o puede dar testimonio a un perito, que es llamado, por ejemplo, para opinar si lo que esta persona está diciendo que le pasa es real o no es real. Y dan un testimonio. Eso se escribe, y con esos argumentos que comprueban, que demuestran, que manifiestan una verdad, entonces el juez o el jurado, en algunos casos, depende de qué tipo de juicio sea, determinan un veredicto. ¿Sí o no? ¿Es así, como digo yo? ¿O vi muchas películas yo? Quiere decir que las naciones, y acá cuando utiliza la palabra naciones, son etnos, no son naciones, no son países de división política. Vio como uno compraba el mapa que tenía división política, y separaba a los países. Sino, las naciones es lo que viene del nacimiento, del origen, de la etnia. Los etnos, las etnias, deben tener todas el testimonio de lo que revela el Evangelio de Jesucristo. Y habla de predicarlo. Y la palabra predicar significa dos cosas, básicamente. Anunciar, como algunas veces aparece en algunos versos de la Biblia, anunciar, que era un predicador, era una persona que anuncia, o también es una persona que enseña. En el Antiguo Testamento tenemos un libro que se llama Eclesiastés. ¿Cuántos lo han leído alguna vez? Que Eclesiastés significa predicador, el predicador. Y son enseñanzas donde el predicador da testimonio de lo que él experimentó en su vida.
Y él dice, he visto esto debajo del sol, y he visto esta injusticia, y he visto esta realidad, y traté de comprobar lo que es la sabiduría, pero también traté de comprobar lo que es la necedad, y hice esto, hice el otro, hice aquello, y habla pura y exclusivamente de su experiencia personal en la enseñanza. ¿Cuántos han leído este libro? Y todo aquello que no tiene explicación para él, desde el punto de vista de que el ser humano es incapaz de modificarlo, él dice, wow, vanidad de vanidades. Esto es la nada misma, vendría a ser ahora. Vacío, vanidad es vacío. Vacío de toda interacción. Así como la tierra estuvo en su momento desordenada y vacía, así el predicador observa ese vacío en el mundo nuevamente. Un vacío de Dios. Un vacío de Dios en que la gente no sabe administrar su tiempo. Un vacío de Dios en que la gente trabaja y no disfruta de su trabajo. Un vacío de Dios en que no dejan herencia para sus hijos porque después un disipador se consume todo lo que han acumulado. Vacío de Dios que haya un grupo de personas que quieran un nuevo rey para después, cuando derrotan al rey viejo y ponen al rey nuevo, vuelven a quejarse del rey nuevo. Vacío de Dios, la muerte, la interacción, los que invocan a los muertos, los que hacen memoria, porque los muertos no tienen memoria, dice, de los que están en la tierra. Los que están en la tierra tienen memoria de los que están muertos, pero los muertos ya no se acuerdan más de nada. En algún caso porque la están pasando muy mal y en algún caso porque la están pasando demasiado bien. Por tanto, predicar significa también acompañar con una enseñanza, con una experiencia de vida, el mensaje para que haya un testimonio, un argumento contundente que me permita llegar a la verdad. ¿Amén? Es un medio para llegar a la verdad. El testimonio es un medio para llegar a la verdad. De repente un hermano dice, voy a dar mi testimonio. Bueno, yo hice esto y hice esto. Bueno, ¿cuál es la verdad a dónde vamos? ¿A dónde me querés llevar? No, que Cristo me cambió la vida. Gloria, entonces es un testimonio. Si no, no es un testimonio, es una historia que me estás contando que no me lleva a ningún lugar. Así que, ¿y cuál es el testimonio, entonces, que las naciones tienen que tener? ¿Qué es lo que nosotros, con la predicación del Evangelio, debemos demostrar? Hechos capítulo 13, verso 32. Encontramos ahí al apóstol Pablo hablando donde dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, está hablando con los judíos, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito, y como también dice en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es decir, una de las cosas que el evangelio necesita testificar es que Cristo vive, que Cristo no está muerto, que resucitó de entre los muertos. Es fundamental que nos concentremos no en contar historias, sino en orientar nuestro mensaje y nuestro testimonio a la demostración de que tenemos una relación real con un Dios que vive, no con un Dios teórico como tiene cualquier religión. No somos una religión. Nadie puede ir al templo budista a encontrarse con Buda porque no está ahí. Ni puede ir al templo islámico porque Mahoma no está ahí. Pero resulta que nosotros sí venimos aquí porque Él está aquí. Y vive. Entonces nuestro testimonio siempre debe estar orientado en la demostración
de que adoramos a un Dios vivo, que no es una religión, es una relación con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, que es Jesucristo. No te olvides de que Cristo resucitó, es del linaje de David. Si a los judíos les va a encantar que le hables del Mesías, del linaje de David, de Isaías, capítulo 50, todo lo que vos quieras. Lo que no tienen ellos ninguno, que haya resucitado entre los muertos y que podamos dar testimonio de que vive, que podemos hablar con Él. Razón por la cual podemos hablar con Él. No podemos hablar con los santos porque son muertos y eso es espiritismo, porque no podemos hablar con María porque la madre terrenal de Jesús murió y hablar con María es espiritismo, pero sí podemos hablar con Jesucristo porque Jesucristo resucitó de los muertos y vive. Es la única razón por la cual hablar con Jesús y en el nombre de Jesús es porque Él vive. Yo me acuerdo cuando era chico, 21, 22 años, ¿no? No era tan chico, pero iba a votar por primera vez. Nosotros tuvimos muchísimos años sin votar en Argentina. Y yo, ahora los chicos votan a los 16, creo, ¿no? Y yo hasta los 22 no pude votar porque había una dictadura. Entonces el candidato principal, que fue el que ganó las elecciones, la persona que promovió la esperanza y la gente lo votó, él tenía un discurso donde decía que con la democracia se cura, se come y se educa. Y en realidad lo que él está queriendo decir es que un gobierno, es decir, darle a alguien autoridad de gobierno, no lo deslinda de la responsabilidad de que, más allá de otras decisiones que tiene que tomar, geopolítica, lo que usted quiera, y si estudió ciencia política, que yo no tengo la menor idea de eso, sí sé que un gobierno tiene que asegurarse que la gente coma, se eduque y se cure. Entonces, si nosotros somos capaces de reclamarle a un gobierno terrenal las responsabilidades básicas de la salud, de la alimentación y de la educación, tenemos que entender que estamos hablando de un reino cuando predicamos el Evangelio. Y que si nosotros buscamos ese reino, así como fuimos un día a poner el voto, ¿me comprende? En esos años atrás, qué sé yo, 40 años atrás. Y no nos dieron ni de comer, ni nos educaron, ni nada de eso, ¿no? A todos, por lo menos. Si nosotros estamos predicando un evangelio del reino de Dios, que es un gobierno. Y no puede ser que en un reino gobernado por Jesús se viva peor que en un reino gobernado por Satanás. No puede ser que las tinieblas, que tienen enormes promesas, pero que no las pueden cumplir, puedan torcer el testimonio de que aquellos que se acercan a Jesús, de aquellos que buscan el reino de los cielos, y el rey de los cielos, ¿cómo se llama? ¿Quién reina en los cielos? Ideas, hermano. Jesucristo. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Y entonces por qué me la hacen tan difícil? Jesús. Amén. Por eso dice, buscad primeramente, es decir, como prioridad, si querés un cambio en todas las áreas de tu vida. Por supuesto que lo más importante es la vida eterna y la salvación. Pero buscar el gobierno de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia significa someterse al gobierno de Jesús y a lo que está bien para Él. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso hace que todas las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que nosotros no tenemos que tener vergüenza en anunciar que este evangelio no solamente revela
el señorío de Jesucristo que resucitó de los muertos, sino que también trae sobre las vidas de las personas una provisión, una responsabilidad de parte de Dios, de que nosotros podemos acudir en el nombre de Jesús al Padre y lo que pedimos, Él nos lo va a dar. Cuando predicamos el Evangelio debemos orar por las personas, para que estas personas puedan comprobar que Cristo vive, que nos escuchó. ¿Cómo le demuestro que Cristo vive? Vamos a hablar ahora mismo con Él. No, porque Cristo... No, vamos a hablar ahora. ¿Qué problema es el que vos tenés? No, porque vamos a orar para que tu familia cambie. Vamos a orar para que haya sanidad en tu casa. Vamos a orar para que haya provisión. Vamos a orar para que se te abra una puerta de trabajo. Vamos a orar para que esa persona se reconcilie con vos. No sé si lo va a lograr. Nosotros vamos a orar. Y lo vamos a poner en manos de nuestro Rey que vive. Amén. Ahora, uno de los más graves problemas que yo noto en la iglesia del Señor Jesucristo, que me parece que es uno de los principales factores que nos llevan a la tibieza, es la falta de un sentido de urgencia en el testimonio del Evangelio. Estamos siempre esperando que pase algo para que mi vecino se convierta. Estamos esperando que pase algo para que mi pariente se convierta. Bueno, nadie es profeta en su tierra, alguien va a venir y le va a predicar a mi cuñado. Y yo predico sin palabras, predico así de espalda, como dijo un predicador, así. Predico y con lo que yo hago, la gente... No, porque también hay gente buena en el mundo, que no tiene a Cristo. Y con mejores intenciones que tenga, se va al infierno igual. Porque la Biblia dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán? A aquel en el cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y de eso se trata hoy. De que te sientas enviado, porque en tus palabras y en tu testimonio se encuentra la clave para que muchas personas puedan escapar de la condenación. Jesús dice en Marcos capítulo 1, verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Diciendo, ¿cuál era el mensaje? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Sabe qué? No puede usted predicar el evangelio a nadie sin la advertencia de que no puede perder un segundo más. Porque el pasado ya pasó y el futuro no es nuestro, pero hoy es el día de salvación. Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, dice Romanos. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que cree en Él no será avergonzado. El tiempo se ha cumplido, forma parte de la predicación del Evangelio. ¿No? Cristo murió, resucitó, murió en la cruz. Todo eso está perfecto. Pero si no metemos en el mensaje del Evangelio, no hay más tiempo para perder. Nosotros nos estamos haciendo cómplices de la dilación, de la postergación y del sufrimiento de aquel que sigue bajo la esclavitud del diablo, teniendo nosotros la autoridad para liberarlo por medio de la verdad. Cuando usted predica el Evangelio, no solamente está teniendo misericordia de alguien que está perdido, sino que está haciendo otra cosa que también es muy importante en el mundo espiritual.
le está sacando un soldado al diablo. Porque esa persona pasa de las tinieblas a la luz, pasa de la perdición a la salvación. Ya entonces el diablo cuenta con un soldado menos. Así como en las guerras hay que matar para ganar la guerra, en la nuestra les damos vida para ganar la guerra, porque ellos ya están muertos en sus delitos y pecados. Y los traemos de muerte a vida y entonces le ganamos la guerra al enemigo, sacándole a sus esclavos y haciéndolos libres. Me contaron a mí, no sé cuánta veracidad hay en esta historia, por favor, pero me la contó un predicador ya ni me acuerdo quién fue que me la contó. Pero me dijo que Jamaica fue uno de los últimos países de Latinoamérica, si Jamaica es Latinoamérica, ponele, pero de América, que abolió la esclavitud. Acá nosotros tuvimos en el año 1813 la asamblea del año 13 que abolió la esclavitud y quemó en la Plaza de Mayo los instrumentos de tortura, porque la tortura a los esclavos estaba permitida. Acá, no en las plantaciones de algodón de Illinois, no, acá, de Missouri, ¿no? De Mississippi, como vemos en la película, en la cabaña del tío Tom. No, acá en Argentina. Algunos dicen, por razón, porque ¿qué pasó acá? Y acá le dimos libertad antes, por eso muchos se fueron. Pero en Jamaica parece que eso se demoró un montón. Y la mayor parte de los esclavos de Jamaica eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, por lo tanto no podían leer la noticia de los diarios, y aparte las plantaciones y las tareas de los esclavos estaban lejos de las ciudades, por lo tanto no les llegaba la noticia. Y al no enterarse, murieron esclavos. Murieron en la esclavitud. Y eso le pasa a aquel que no recibe el mensaje del Evangelio. Muere en la esclavitud por ignorar, por desconocer que Jesucristo murió por nosotros para que nosotros seamos libres de nuestro pecado y conozcamos la salvación y la vida eterna. No es el Evangelio si no tiene urgencia, es otra cosa. Es teología tal vez. Tal vez es no sé qué otra cosa puede ser, ciencia de algún tipo. Pero si no tiene la urgencia de tomar una decisión, no es el Evangelio de Dios. El Evangelio es: hoy es el día. No hay más tiempo, el tiempo se ha cumplido. Oh, las señales No, el tiempo se ha cumplido. O se arrepiente y cree, o está perdido. ¿Y eso qué implica? Implica un cambio en las prioridades de una persona, un cambio definitivo. No porque solamente hay que creer y confesar. No, pará un poquito. Pará, no es lo que enseñó Jesús. Jesús dijo así, Marcos 10:29. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del Evangelio. ¡Epa! ¿Cómo era? ¿No había que solamente creer y confesar? Entonces, ¿por qué? Porque debo dejar lo que es un impedimento para mí. Tengo que dejar lo que es un obstáculo para mí. Tengo que cortar las amarras de ese ancla que me lleva al infierno si realmente yo quiero entrar en el reino. Ojalá toda mi familia, ojalá toda mi casa, ojalá mi mujer, mi padre, mis hermanos, mis hijos, y mi trabajo, y mi tierra, y mi profesión, y ojalá que todo lo que tengo me ayude a que yo pueda seguir el mensaje de Jesucristo y obedecer. Pero si eso no fuera así, entonces tengo que cortar con eso.
Porque de cierto os digo, y cuando Jesús dice de cierto os digo, es inapelable que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Hay promesas de Dios en este tiempo, vamos a un ejemplo concreto. Abraham, vete a tierra de Moriah, al monte que yo te mostraré, y sacrifícame ahí a tu único, Isaac. ¿Por qué Abraham hizo eso? Porque previamente el Señor le dijo: sal afuera del campamento, cuenta las estrellas del cielo si las puedes contar. Así será tu descendencia. La promesa era demasiado grande como para no entender que el Dios que le había prometido una descendencia enorme iba a tomar la vida de su hijo. Él nunca creyó que Dios se iba a quedar con la vida de su hijo. Y de esa manera, como Jesucristo es del linaje de Abraham, Dios supo que podía algún día, con justicia, reclamar la vida de Jesucristo para salvación, porque Él como Padre estaba dispuesto a entregarlo, pero Abraham también estaba dispuesto a entregarlo. ¿Entiendes? Porque Dios nunca te forzará a hacer algo que no estás decidido a hacer. Y no fue Isaac el que murió, pero fue Cristo Jesús el que murió por nosotros. Y en ese sacrificio perfecto tuvimos nosotros la salvación. Por lo tanto, Abraham recibió mucho más. Y a la vez, en el siglo venidero, la vida eterna. ¿A quién debemos predicar el Evangelio? Porque tenemos cierta tendencia de ir a predicar un Evangelio, y esto va de mi cuenta y que ninguno se ofenda. Vio que cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, qué sé yo, una bicicleta se estrella contra un auto, entonces a los 2 minutos viene un tipo y te da una tarjeta y es el abogado. ¿Cómo se le llama eso? Carancho se le llama. Bueno, tenemos la tendencia a predicar un evangelio carancho, porque le vamos a predicar el mensaje al que está mal, al que la está pasando mal. Vamos al hospital, vamos al velorio, pero se va al infierno el que está bien también. Y acá dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no a los que es más fácil, no a la fácil. No que le voy a predicar el evangelio a una persona que está sufriendo, que en ese momento, como está en shock, es muy probable que tome una decisión que cuando no está en shock no tomaría. Pero no estoy confiando en el poder del Espíritu Santo para convencerlo de pecado y de arrepentimiento, sino que estoy necesitando que esa persona esté pasando por una crisis porque estoy devaluando mi mensaje. Creo que no tiene valor para aquel que le va bien, que tiene salud, que tiene trabajo y que tiene una familia. Y se va al infierno con salud, trabajo y familia. Entonces alguno me va a decir: pero entonces, Daniel, ¿no tenemos que ir a predicar a los hospitales? Sí, claro que sí. Y a los orfanatos, y a los geriátricos, y a la guardia. Vamos a todos lados. Pero también le tenés que predicar a los que están bien. A los que creen que están bien. Si no, entonces no estamos predicando el evangelio a toda criatura. Y nosotros estamos discriminando quiénes son merecedores de escuchar el mensaje del evangelio y quiénes no. ¿Pensó eso alguna vez? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si no discrimina, es el evangelio. Si discrimina, no es el evangelio, es clientelismo. ¿Conoce la diferencia entre clientelismo y evangelio? Te doy un sándwich de milanesa, pero votá por mí.
son dos cosas distintas. Y un montón de gente que me va a decir que no está de acuerdo, pero es lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. Hechos capítulo 8, verso 35. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca, porque el Evangelio no se predica con la boca cerrada, como dijo un pastor muy conocido, que hay que predicar de espalda. No, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio es algo que se predica abriendo la boca, pero siempre tiene su origen en una escritura. Nosotros debemos respaldar con la palabra de Dios la predicación del Evangelio. Satanás nunca se calla a menos que vos le digas, escrito está. No hay forma de escapar del argumento humano a menos que vos tengas un fundamento divino. Me acuerdo yo soy un tipo que a mí me gusta discutir, ¿no? Sinceramente me gusta discutir, soy un discutidor de cualquier cosa. ¿Querés discutir? Para mí es como jugar al ajedrez, me encanta el debate. Pero llega un momento donde yo te pregunto, mayormente cuando veo que estás muy emperrado, ¿de dónde sacaste lo que me estás diciendo? ¿Cuál es el fundamento? Y entonces yo le digo, la Biblia dice esto, ¿y vos? ¿De dónde sacaste lo que decís vos? Y a mí me parece, le digo, gané, ya está, gané. Porque a mí me parece, nunca puede ser más fuerte que escrito está. Nosotros debemos, desde la escritura, desde la promesa de Dios, no podemos nosotros dejar que la gente fabule, imagine un Dios y nos hable de un Dios imaginario que le parece a ellos que es el responsable de lo que pasa en la tierra o que no estuvo cuando ellos estuvieron en necesidad, porque todo eso es mentira. Dios estaba, nada más que no lo buscaron. Y tampoco es un Dios que impide, porque Él no se mete donde no lo llaman. No se impone, no somos títeres de Dios. Y las cosas buenas que hay en la tierra es donde Él fue invitado a participar, y las malas donde Él fue dejado de lado. Por eso necesitamos tener fundamento en la palabra de Dios para predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el mensaje fundamental? La necesidad de aceptar el Evangelio de Dios. Es que si no creemos en el Evangelio de Dios, si no escuchamos el Evangelio del Señor Jesucristo, estamos enemistados con Dios. No estamos en paz con Dios. Estamos en la vereda contraria. Estamos jugando en contra de Dios solamente por no haber aceptado el mensaje del Evangelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. El Evangelio de la paz, de la reconciliación con Dios. Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y solamente la justicia impartida por Jesucristo al creer en Él nos pone en paz para con Dios. Termino porque tengo para seguir predicando el sábado que viene y el otro y el otro. Romanos capítulo 15, perdón, voy rápido. Capítulo 5, verso 1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Si no has creído en el Evangelio, estás en guerra con Dios. Dios no te puede ayudar. ¿Y por qué Dios no me ayudó cuando yo tenía problemas? Porque estaba en guerra vos. Estabas jugando para el otro equipo. ¿Por qué Dios te habría de ayudar?
te estabas jugando en contra, estabas pateando contra el arco de Dios. Romanos capítulo 10, verso 16. Mas a todos los que obedecieron el Evangelio, Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Creer es obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que testifica que yo he creído. Si yo no obedezco, entonces, ¿qué creo? Lo que hago y lo que digo es lo que creo. La obediencia es lo que da testimonio de que creo. ¿Cómo puedo yo decirle a las personas que Jesucristo es el Señor si yo no estoy sometido a Él? Si yo no estoy obedeciendo a Jesús. ¿Señor de quién es? De otro. Sería teórico. Voy como los hijos de Seba, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Pero no en el Jesús que ellos creían. No en el Jesús que era el Señor de ellos. En una teoría predicada por otro, no tuvieron autoridad. El Evangelio abunda en bendición. Romanos capítulo 15, verso 29. Dice que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Abunda en bendición. Todas las promesas del Señor se cumplen en aquel que por Cristo Jesús cree en el Evangelio. Mire, tengo mucho más. Pero vamos a terminar porque si no, no voy a terminar nunca. Póngase de pie, vamos a orar. El Evangelio tiene poder para engendrar, para hacer nacer de nuevo. Como Jesús le explicó a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Pablo dice, porque aunque tenga de 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo los engendré por medio del Evangelio. Y usted dirá, ¿y entonces por qué la gente no cree, no? A mí, sinceramente, no me costó creer. Yo entiendo que hay muchas personas que... ¿Por qué no me costó creer? Porque yo entré un día, a los 9 años, de la mano de mi abuelo, a la iglesia ahí en la calle Yerbal, la Plaza Flores. Sentí la presencia de Dios inmediatamente. Digo, tal vez, claro, esa es una experiencia mía que no es transferible. Sentí deseo de llorar y de arrepentirme y le pregunté a mi abuelo qué me pasaba y me dijo, es la presencia del Señor, en italiano. Pero inmediatamente esa presencia del Señor pasó a formar parte de mi vida y no pude dejarlo nunca más. Pero entendemos que hay personas que no han tenido esta experiencia. No han podido ver al Señor. Y la Biblia dice que esas personas han sido cegadas por el poder del enemigo. Por eso nuestro evangelio es darle vista a los ciegos. Es hacerles ver que Dios los ama, que Cristo reina, que no hay necesidad de vivir en la esclavitud del pecado y que se puede vivir una vida abundante de bendición si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el evangelio sí cura, sí sana, sí alimenta, sí, es verdad. Porque en el nombre de Jesús estas señales seguirán a los que creen. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y estas señales seguirán en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí en este lugar. Tu palabra dice que todo aquel que en ti creyere no será avergonzado jamás. Esa es la razón por la que cuando alguien tiene vergüenza es porque todavía no ha creído como debe creer.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso en esta noche, si estás aquí y todavía no le has entregado de corazón tu vida a Jesús, esta es una noche de reconciliación para que te pongas en paz con Dios y no te vayas de este lugar enemistado, porque lo que te ofrece el Señor, un amor incondicional, nadie te lo ha ofrecido jamás. Y lo que te llevas de este lugar en esta noche es el poder de Dios para salvación. Porque hay poder en Jesucristo. Hay salud en Jesucristo. Hay libertad en Jesucristo. Hay provisión en Jesucristo. Hay reconciliación en Jesús. Hay paz, hay gozo, hay libertad. Llena, Señor, con tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Y si hubiera alguien aquí en esta noche que quiere entregarle el corazón a Jesús o reconciliarse con Él, simplemente levanta la mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Santo eres tú, Jesús. Mientras adoramos al Señor, bendito Jesús, te adoramos. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, sí Señor, he venido por ti. Oh, de basada la mai, me envuelve. Sí Señor. Bendito Jesús, te damos gracias. ¿Dónde está? Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Yo rebastar a la paz. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra revela la verdad y la vida. En el nombre de Jesús nos levantamos contra todo poder de las tinieblas, contra todo espíritu de esclavitud, contra todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, derrama gracia en abundancia hoy. Mientras la adoramos, si tienes una necesidad, querés que oremos por tu vida, te espero aquí adelante, vamos a orar por cada necesidad. Nos vamos a poner de acuerdo en el nombre de Jesús para deshacer toda obra del enemigo. Oh Rey Santo, te bendecimos. Desciende
venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Oh, Maradabai, Shekala Isaya Samaradamai. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, Jesús. Shekamantaralabai. Oh, Bamakandara la vacía, te bendecimos, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos por cada vida, por cada familia, por cada hermano. Que tu palabra, Señor amado, esté reinando en cada corazón, trayendo libertad, abriendo los ojos de los que están cegados por el enemigo, para que tú uses a cada uno de mis hermanos como un evangelista, como un anunciador de tu verdad, como alguien que da testimonio del evangelio de Jesús. Y que en cualquier lugar donde tú lo pongas, Señor, haya respaldo del Espíritu Santo para traer convicción de pecado, arrepentimiento y fe para salvación. Padre, en el nombre de Jesús, reclamamos las señales que siguen, porque queremos ver señales. Y para eso tenemos que predicar tu palabra primero, porque estas señales seguirán, irán detrás de los que creen. Oh, Rebacay, en el nombre de Jesús oramos por los que están enfermos, y oramos en el nombre de Jesús por los que están cautivos, y oramos en el nombre de Jesús por los que están vacíos, para que sean llenos del Espíritu de Dios.